Vean, en este caso, el día de hoy, pues vamos a continuar trabajando con los temas que veníamos trabajando hasta la semana pasada. Si se dieron cuenta, los temas son relevantes al módulo de hardware. Yo espero de que hayan realizado sus actividades. Ya revisé algunas de las actividades de buenas prácticas, o mejor dicho, ya revisé todas las actividades. Hay varios que no han podido entregar la mayor parte de las actividades. Igual les voy a mostrar al ratito un recuento de esas actividades. Como se los dije la semana pasada, el día de hoy pues voy a solicitar la participación de algunos de ustedes para que me expliquen qué fue lo que pudieron entender de lo que se trabajó la semana pasada. Voy a ponerles ahí en la pantalla los temas que debieron de haberse trabajado, principalmente en la plataforma de NetAcad. Yo les hice el comentario de que dentro de la plataforma Moodle les había compartido algunas presentaciones que eran únicamente como apoyo a cada uno de los temas que nosotros necesitábamos trabajar, pero que la mayor parte o la parte principal de los temas los íbamos a encontrar dentro de la plataforma de NetAcad, que ahí es donde están los temas, cada uno descrito, cada uno detallado de una forma más técnica y pues tiene mayores conceptos que ustedes pueden utilizar para poder trabajar. Entonces les voy a compartir la pantalla y luego pues al estilo de la clase en vivo, ¿verdad? Vamos a poner nuestra ruleta para ver quiénes son los afortunados en participar el día de hoy. Voy a habilitarla de una vez por acá y voy a agregar sus nombres para luego pues designar quiénes son los que van a participar. Lógicamente, como todos pues, revisaron los temas, pues no va a haber ningún problema en que puedan desarrollar cada uno de dichos temas. No es necesario que los lean, no es necesario que me los digan exactamente como aparecían en la plataforma, sino que principalmente lo que yo quiero ver es qué es lo que ustedes pudieron entender de esos temas. De igual forma, si al terminar las exposiciones tienen alguna duda o alguna pregunta, pues las vamos a resolver entre todos, ¿verdad? Muy bien. Veamos que en este caso estamos trabajando sobre el capítulo número 1 de NetAcad y aquí vamos sobre la sección 1.1. Principalmente la introducción pues solo nos hablaba de temas de introductorios a lo que es el sistema de computación personal. Aquí nosotros vamos a trabajar en este caso en la sección 1.1. Dijimos que teníamos que trabajar los temas de gabinetes y fuentes de alimentación, componentes internos de una computadora, puertos y cables externos y dispositivos de entrada y de salida. 4 temas, por lo tanto van a ser 4 participantes. Empezamos con el primero, que es gabinetes y fuentes de alimentación, y para ello pues vamos a ver acá quiénes son los que están dentro de la plataforma para poderlos incluir. Tenemos a Nori, Byron, Mario, la desaparecida Diana, José, Mayerly y Odalis. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a ver quién es el seleccionado o el afortunado en participar, hablándonos un poco de qué trataba gabinetes y fuentes de alimentación. Recuerden que fuentes de alimentación pues fue parte de lo que trabajamos en el módulo anterior, entonces como que al que le va a tocar ahorita va a tener mayor tiempo para poder hablarnos del tema, ¿verdad? Muy bien, como ya lo pudieron observar, la encargada de hablarnos de gabinetes y fuentes de alimentación en este caso es Odalis. Muy bien, entonces Odalis, dejo el tiempo con usted para que nos hable un poquito acerca de lo que son gabinetes y fuentes de alimentación. ¿Qué fue lo que pudo ver eh, dentro de la plataforma, tanto de Moodle como la de NetAcad? ¿Cuáles fueron los temas que usted pudo asimilar? Odalis, el tiempo con usted. ¿Solamente gabinetes o también fuentes de alimentación? Gabinetes y fuentes de alimentación, Odalis. Los gabinetes, dice que son componentes. Los gabinetes
protegen a los componentes internos, como la fuente de alimentación, la placa madre, la unidad de procesamiento central, la memoria, las unidades de disco y distintas tarjetas de adaptador. Están hechos de plástico, acero, aluminio o aluminio. Proporcionan soporte, protección y refrigeración de los componentes internos. Los tipos de gabinetes. Gabinete horizontal. Se ubica de manera horizontal en un escritorio. Puede ser también torre completa, semitorre y mini torre. También puede existir todo en uno. Esas son pantallas donde ya ofrecen, como su nombre lo dice, todo en uno, pero tienen poca capacidad de expansión. Fuentes de alimentación. Para obtener alimentación de corriente continua, las computadoras utilizan una fuente de alimentación para convertir la alimentación de corriente alterna a un voltaje inferior de la alimentación de corriente continua. Una fuente de alimentación utiliza conectores para alimentar los distintos componentes internos, como la placa madre y las unidades de disco duro. También proporcionan diferentes voltajes. Tecnología avanzada AT, que es una fuente de alimentación original para los sistemas de computación antiguos, actualmente extendida. Es una versión actualizada de AT, en la actualidad considerada obsoleta. AT de 12 voltios, fuente de alimentación más común, incluye un segundo conector de la placa para suministrar alimentación. EPS, diseñada para servidores de red, comúnmente se utilizan en modelos de escritorio. Muy bien, gracias Odalis. En este caso, vean, aquí nosotros estamos viendo dentro de nuestra pantalla lo que son los gabinetes y las fuentes de alimentación. En primer lugar, pues es el primer tema que se desarrolla en relación a los sistemas de computación, porque va a ser lo que comúnmente nosotros vamos a observar a la hora de interactuar con una computadora. El gabinete dice que se le conoce así a la cobertura que tienen los dispositivos internos de la computadora. El gabinete o chasis, que también se le conoce, o case también de la computadora, va a ser la parte metálica que está compuesta a veces con algunas partes de plástico y que su función principal en este caso va a ser proteger la computadora o los dispositivos internos. Si nosotros sacamos los dispositivos, claro que nosotros los podemos hacer funcionar. Simplemente necesitamos los dispositivos principales y hacemos que encienda la computadora sin necesidad de esa caja metálica. Pero la función principal de la caja es tenerlos ordenados y protegerlos de cualquier daño, ¿verdad? De un golpe, de que se mojen, de que se ensucien, aunque no están exentos, ¿verdad? No están al 100% protegidos de golpes o de suciedad. Por lo tanto, pues hay algún tipo de mantenimiento que se les puede aplicar. Cuando hablamos de fuentes de alimentación, pues vimos en el módulo anterior que una fuente de alimentación pues va a ser aquel dispositivo que nos ayuda en primer lugar a transformar la corriente de alterna a corriente continua y que también nos va a ayudar a que se transformen los voltajes para que cada dispositivo pues pueda recibir el voltaje adecuado. Si se dieron cuenta, ahí dentro de la plataforma, pues nos indicaba qué tipo de voltaje nosotros vamos a observar en nuestra fuente de alimentación. Aunque esto, pues ya vimos en el módulo anterior de buenas prácticas, cuáles son los voltajes, cómo nosotros podemos medir esos voltajes y qué tipos de conectores tiene nuestra fuente de alimentación para cada uno de los dispositivos. Aquí había una práctica de laboratorio sobre la ley de Ohm, que igual pues se les asignó el espacio correspondiente para que la pudieran subir dentro de la plataforma.
Vamos al segundo tema. Ya vimos la parte externa, que sería el gabinete, que está cubriendo en este caso los componentes internos. ¿Qué componentes internos encontramos dentro de nuestra computadora? ¿Cuáles son los principales y cuál es la función de cada uno de ellos? Aquí pues el tema es un poco más extenso porque tiene mayor número de componentes, pero principalmente pues se describen cada una de las opciones que nosotros vamos a encontrar a la hora de destapar nuestro gabinete. Y para ello pues vamos a escoger a alguien más que nos pueda hablar de los componentes internos. Vamos a ver por ahí. Muy bien. ¿Para qué digo su nombre si ya lo está viendo en pantalla, verdad? Dianita, coméntenos un poco acerca de los componentes internos de una computadora. Pero, pero es lo que sí, dijo lo de las placas madre y todo eso. Exactamente, la continuación, que en este caso sería todo lo que está dentro del gabinete. ¿Qué dispositivos encontramos principalmente dentro de nuestro gabinete? Bueno. Dentro del gabinete del case tenemos lo principal que podemos encontrar es la fuente de alimentación. También tenemos la placa madre, que es donde se encuentran todos los, que es prácticamente donde funciona una computadora. Su elemento principal es el microprocesador, que es el encargado de controlar todo lo que va a pasar dentro de la computadora. También están todos los puertos de conexión, los USB, los que sirven para audio, los HDMI y todos esos. Muy bien. También, eh, ay, no sé qué más decir, solo, porque todavía no he hecho mi Fíjate. tarea. Miren, pues, entonces dentro de los componentes internos nosotros vamos a tener como componente principal la placa madre. ¿Por qué la placa madre es nuestro componente principal? Porque ahí es donde nosotros vamos a conectar todos los demás dispositivos. No hay ningún dispositivo que funcione independiente a la placa madre. Aunque sea un dispositivo externo, por ejemplo, una impresora, las bocinas, todos se van a conectar a la placa madre. De ahí su nombre, ¿verdad? Motherboard, placa madre, placa principal, tarjeta principal. Ese es el nombre que nosotros le podemos asignar a este dispositivo. Y en ese caso, pues va a ser el conjunto de circuitos que se elaboran sobre una placa de plástico para que pueda fluir la información. Ahí nosotros vamos a encontrar conectados todos los demás componentes internos. Uno de los principales es el microprocesador, que en el microprocesador es donde en realidad se realizan todas las funciones de procesamiento. Si ustedes se pudieron dar cuenta, el microprocesador pues tiene diferentes componentes, diferentes partes que realizan una función importante dentro de la computadora. En ellas encontramos la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, y que cada una de ellas pues va a realizar una función específica a la hora de que nosotros estamos utilizando la computadora. Lógicamente, del microprocesador va a depender cuál va a ser el rendimiento que va a tener la computadora. Puede que sea óptimo, dependiendo de la capacidad, de la velocidad, o que sea un poco más, menos eficiente si es un procesador con menos capacidad o velocidad. También, pues ahí se mencionaban algunas mejoras del funcionamiento del microprocesador, y para este microprocesador nosotros necesitamos un sistema de refrigeración, principalmente para el microprocesador. Probablemente acá dentro de esta sección o dentro de esta página hable de otros sistemas de refrigeración para todos los dispositivos, ventiladores dentro del gabinete que van a ayudar a enfriar todos los dispositivos. Pero principalmente el dispositivo que necesita su sistema de refrigeración es el microprocesador. El sistema de refrigeración está compuesto por dos componentes: un ventilador y en este caso una parte metálica que funciona como disipador de calor. No es específicamente un metal, sino que es un componente que ayuda a que la temperatura de este dispositivo no se eleve tanto.
Aparte de eso, pues necesita un componente o un material llamado pasta térmica que ayuda también a controlar ese nivel de temperatura. Entonces, ese sistema de refrigeración ayuda a que este dispositivo no sobrepase una temperatura especificada según el fabricante. Aparte de eso, la tarjeta madre también trae un termómetro, el cual va midiendo a qué temperatura está trabajando nuestro microprocesador. Si la tarjeta madre identifica que se va a sobrepasar el nivel de temperatura máximo que tiene, en este caso, configurado, automáticamente lo que hace el sistema es apagarse. Entonces es por eso de que cuando el sistema de refrigeración no está funcionando bien, la máquina tiende a apagarse a cada cierto tiempo. De repente yo enciendo mi portátil y en unos, ¿qué les digo yo? Un par de horas se apaga solita de un solo. Es porque la tarjeta madre está detectando que no hay una buena refrigeración. Entonces lo que hace como mecanismo de protección para evitar que nuestros dispositivos se quemen es apagarse. ¿Sí? Entonces ese sería otro de los componentes. Aquí nos habla de lo que es una memoria, memoria ROM, memoria RAM, la diferencia entre estos dos tipos de memoria. La diferencia principal es que la memoria ROM ya viene por defecto configurada en el sistema. Dentro de la memoria ROM nosotros podemos mencionar el chip del BIOS, que ya trae configuraciones específicas para que la computadora pueda funcionar. La traducción de ROM es memoria de solo lectura. Por lo tanto, a esa memoria solo se puede acceder para leer configuraciones. Nosotros no podemos utilizar la memoria ROM para realizar algunos otros procesos, para almacenar datos. No se puede. ¿Es un tipo de memoria? Claro que sí, pero es de solo lectura. La memoria RAM es el tipo de memoria que utiliza el sistema para ejecutar las aplicaciones. En este caso, la memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. Quiere decir que en un momento determinado algunos datos van a estar guardados en una ubicación específica, pero más adelante pueden ir cambiando de ubicación. La memoria RAM es de acceso temporal, por lo tanto, solo cuando la computadora está encendida, guarda información. Si yo vengo y la apago, automáticamente la memoria RAM se pone en blanco. Y cuando vuelvo a encenderla, empieza otra vez a cargar datos. Y esa es la memoria RAM. Aquí nos habla de los módulos de memorias. Tenemos también otras tarjetas de expansión o adaptadoras, ¿verdad? Para poder conectarnos vía Wi-Fi, para poder ampliar las capacidades de video, las capacidades de audio. Tenemos diferentes tipos de tarjetas o adaptadores que nosotros podemos utilizar. Dispositivos de almacenamiento, los diferentes tipos de discos duros. Ahí nos hablaba de qué tipos de discos duros existen y cómo es que realizan el almacenamiento de la información. A diferencia de las memorias, el disco duro es de almacenamiento permanente. Quiere decir que media vez yo no borre un archivo dentro del disco duro, ahí va a estar. Si yo vengo y, por ejemplo, mi sistema operativo dejó de funcionar, pero tengo archivos importantes en mi computadora, yo puedo sacar el disco duro de mi computadora, pasarlo a otra máquina y recuperar mis archivos. ¿Por qué? Porque en este caso el disco duro maneja un almacenamiento permanente. Por último, nos hablaba de lo que es RAID e interfaces de dispositivo de almacenamiento. El RAID pues es una configuración que se puede realizar con los discos duros para mejorar la cantidad de almacenamiento y para garantizar la confiabilidad de los datos. En este caso, nosotros podemos configurar diferentes tipos de discos duros para que puedan distribuirse las cargas de almacenamiento de información y también lo podemos configurar para que sean copias de seguridad. Dependiendo del tipo de RAID que nosotros configuremos, así va a ser la forma de funcionamiento. Y eso es lo principal que nosotros podemos ver dentro de los componentes internos de una computadora. Pasamos al siguiente tema sobre los puertos y cables y para ello pues vamos a escuchar a alguien más que nos pueda dar su punto de vista de qué entendió acerca de los puertos y los cables que maneja la computadora. Muy bien, tenemos a Byron. ¿Está por ahí Byron o ya se nos escapó? Ya no está Byron, ¿va? Muy bien, vamos a escoger a alguien más, pero
tenemos ahí a Egner también que se agregó. Entonces lo vamos a agregar a nuestra lista. Y vamos a seleccionar a alguien que nos hable acerca de los puertos y cables. Diana ya había pasado. Otra vez Byron. Nori tampoco está, ¿verdad? Los dos se quedan juntos. Muy bien, veamos de los que nos quedan. Rally ya pasó. Mayerly, ¿está Mayerly por ahí? No está Mayerly. Entonces, José Maldonado. Ya se fueron todos, creo. Ya solo quedamos Mario y yo. José, ¿estás por ahí, José? Sí, eso que está un poco lenta mi señal de internet. Porque acaba de llover aquí. Sí, tenés Pues, razón. Muy bien. A ver, José, contanos un poquito acerca de los puertos y cables. ¿Qué fue lo que pudiste observar dentro de puertos y cables? Bueno, por lo que pude observar, son los cables que llevan a conectar, digamos así, el monitor al, al CPU para que pueda encender, para que pueda mostrar todo lo que está interno en la memoria del CPU, todo el video, puertos de audio, el puerto de internet, este, un adaptador de HDMI, de USB, la entrada para el mouse y los teclados, ¿Qué nombre para la reciben esas cámara, entradas? ¿Qué nombre reciben los ¿Cómo? puertos del mouse y del teclado? Esos que estamos viendo por acá, el color verde y el color morado. Verde y morado. Esos puertos reciben el nombre de PS2, ¿sí? Entonces sí necesito también de que conozcan cuáles son los nombres de los puertos. Yo sé que todos saben de que el morado es para el teclado y el verde es para el mouse, pero sí tienen que conocer cuál es el nombre técnico que nosotros le vamos a dar a cada uno de los cables, ¿verdad? Gracias, José. ¿Puedes seguir? Como decía, los puertos de audio, los puertos para red de internet, puertos para cables USB, para conectar como dije, el teclado, el mouse, la impresora y otros dispositivos más para conectar. Muy bien. Gracias, José. En este caso, entonces, vean, los puertos, en relación a los puertos, pues están relacionados con los cables. Lógicamente, si hay un puerto, es porque existe un cable. Tenemos puertos y cables para funciones diferentes. Puertos y cables para funciones de video, que ya nos hablaba ahí José de los puertos HDMI, VGA,
DVI, que son específicos de video. Ustedes tienen que, en este caso, adquirir la competencia para poder identificar qué tipo de puerto es el que se encuentra dentro de su computadora, qué tipo de cable va conectado a ese puerto. En relación a los puertos para el teclado y el mouse, yo les preguntaba del morado y el verde, pero ahorita pues la mayor parte de los dispositivos vienen para conexión USB. Entonces es el que mayormente se utiliza, pero no debemos dejar olvidados estos puertos que son conocidos como puertos PS2. Por último, en puertos y cables nos hablaba de lo que son adaptadores y convertidores. Hay momentos en los que nosotros tenemos un cable, pero que no lo podemos conectar a nuestra computadora porque no existe ese puerto en nuestra computadora. Pero actualmente pues se han creado los medios, los mecanismos para que nosotros podamos hacer uso de esos distintos puertos o cables en nuestra computadora. Y para ello nosotros necesitamos los distintos tipos de adaptadores. En algunos casos los adaptadores o convertidores solo se conectan y ya funcionan. Por ejemplo, lo podemos conectar a un puerto USB y tener una señal de video. Podemos conectarlo a un VGA y tener una señal de HDMI. Eso se puede hacer, como lo podemos ver en estas imágenes. En otros casos, sí necesitamos la instalación de un componente de software que nos ayude a identificar cuál va a ser el dispositivo que nosotros estamos conectando a ese puerto. Porque si nosotros conectamos solo el adaptador, muy probablemente no va a funcionar. Por ejemplo, mi máquina no tiene conexión a Wi-Fi, pero yo en mi casa solo tengo Wi-Fi. Entonces yo puedo venir y adquirir un adaptador de Wi-Fi y conectarlo a través del USB. Pero si yo no lo instalo, no me va a funcionar. Entonces son características de los cables y puertos externos. Por último, vamos a ir al último tema de la semana pasada, que tenía que ver con dispositivos de entrada y de salida. Para ello, pues le voy a pedir favor a la que había salido, en este caso hace ratitos, que es Mayerly, para que nos hable un poco acerca de los dispositivos de entrada y de salida. Mayerly, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Respecto a lo que es adaptadores y convertidores, podemos decir que existen muchos que sean estándares. Principalmente son los adaptadores convertidores. Disculpe, Mayerly, son dispositivos de entrada y de salida. Muy bien, creo que Mayerly tiene dificultades ahí. Byron, ¿nos puedes hablar acerca de dispositivos de entrada y de salida? ¿Cómo se dice? ¿Puedes hablarnos un poco acerca de los dispositivos de entrada y de salida? ¿Qué fue lo que viste a la hora de que estuviste leyendo este tema dentro de la sección 1.1? Dispositivos de entrada y de salida. Son los dispositivos que se conectan a un CPU, ¿no? Uh-huh. En las cuales hay dispositivos en las cuales se pueden controlar, como le dijera, la parte interna de la computadora, y hay dispositivos que funcionan así, digamos, emiten algún como tipo de comando hacia afuera, algo así, como las bocinas que transmiten información hacia el exterior, y el mouse que transmite la información hacia adentro, creo, algo así. Muy bien. Gracias, Byron. Vean, pues, entonces aquí en relación a los dispositivos de entrada y de salida, pues son todos los dispositivos periféricos. Comúnmente nosotros los conocemos como periféricos porque son aquellos dispositivos que están rodeando nuestro gabinete, están fuera de nuestro gabinete y son con los que nosotros interactuamos comúnmente.
Solo que hay algunos dispositivos que sirven para ingresar información a la computadora y otros que sirven para sacar la información desde los dispositivos de procesamiento hacia el exterior y que nosotros podemos observar. En este caso, esa es la diferencia entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Ejemplos de dispositivos de entrada. Para poder utilizar mi computadora, yo necesito un mouse, necesito un teclado. Si es una pantalla touch, pues un dispositivo touch para poder ingresar los comandos o las instrucciones para el funcionamiento de mi computadora. Ahora los dispositivos de salida son todos los que nos van a permitir observar todo lo que yo estoy realizando. El principal, el monitor, pero también puedo tener bocinas que me sirven para sacar audio, puedo tener una impresora que me sirve para imprimir físicamente algo que tenía de forma digital. Y estos pues son el conjunto de dispositivos que nos ayudan a utilizar nuestra computadora. Dentro de ese gran conjunto hay hardware básico, ¿verdad? Que son esenciales para que funcione. Y hay hardware complementario que no son obligatorios. Por ejemplo, yo les digo, las bocinas no son fundamentales. Yo puedo tener mi computadora sin bocinas y la puedo utilizar de forma adecuada. Ahora, por ejemplo, si no tengo el monitor, ¿cómo voy a ver lo que hay dentro de mi sistema? ¿Cómo voy a ver cómo voy a operar mi sistema operativo? Entonces, en este caso, las bocinas son complementarias y mi monitor es un dispositivo básico. Esos son los dispositivos principales en relación a los temas que se debieron de haber trabajado para el día de hoy, que ustedes pues tuvieron que realizar las distintas actividades que estaban plasmadas dentro de la plataforma. Recuerden que ahora nuestra plataforma ya no es Marquense, sino que ahora es aulasvirtuales.intecap.edu.gt. En este caso, con esto de los temas que teníamos para esta semana, vamos a terminar la clase del día de hoy. Entonces, ahí ya les estoy mostrando, en este caso, la plataforma a la que ustedes deben de acceder para poder realizar sus actividades. Aquí estamos ya dentro de mantenimiento de hardware y aquí están los contenidos que tenían que haber trabajado hasta el día de hoy. Las tareas, pues era un resumen sobre sistemas de computación, un álbum sobre los tipos de gabinetes, los ejercicios de la ley de Ohm que observamos que estaba ahí en la primera parte de gabinetes y por último un mapa mental sobre los componentes de una computadora. Aquí tenemos un video de la clase de hace 8 días, del viernes, para que ustedes lo pudieran observar. Ya está posteado también los contenidos para esta semana, ¿sí? El día de mañana vamos a trabajar estos contenidos, que en este caso son selección de componentes de la computadora. Entonces, mañana les explico cuáles son las actividades que van a tener para trabajar durante la semana, pero si ya pueden acceder ustedes a la plataforma, ahí ya les va a aparecer. Aparece resaltado de color azul la semana en la que estamos trabajando. Les muestro, antes de terminar la clase, les voy a mostrar, en este caso, en relación a sus actividades, cuál es su rendimiento. Por ejemplo, acá, ahí tenemos la hoja de cálculo donde se ven cada una de las actividades. En el caso de Néstor y de Jenner, no han realizado ninguna actividad. Felicito a Diana y a Mayerly. Esto es, vean, esto es de buenas prácticas. Diana y Mayerly fueron las únicas que, y Byron, que tienen todas las actividades completas, ¿sí? Son varias tareas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tareas y un cuestionario final. En el caso de Fernando, le hacen falta algunas actividades que tiene que trabajar. Egner también hay actividades que tiene que desarrollar. Junior tampoco ha realizado ninguna. José tiene casi solo las últimas actividades, no tiene las primeras de buenas prácticas. Mario también solo tiene la primera actividad, le hacen falta todas las demás actividades y la evaluación. Melvin no tiene ninguna. Nori tampoco tiene ninguna actividad. Y Milter, pues hay unas actividades que le faltan desarrollar. Entonces yo necesito que los que tienen actividades pendientes las puedan subir. En este caso, como es de buenas prácticas, la pueden subir a la plataforma de Marquenses o la pueden subir también a aulas virtuales que ya se encuentra habilitado. En este caso, dentro de aulas virtuales también las actividades. Entonces, en cualquiera de las dos pueden subir sus actividades. Si tienen dudas, si tienen preguntas de cómo entregar las tareas o qué tareas son,
pueden escribirme, no tengan ninguna pena. Entonces, sí necesito que completen sus actividades a los que las tienen pendientes para poder seguir trabajando de una buena manera. Muy bien, con esto termino la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Alguien iba? Sí, yo ya entregué la actividad de cálculos en circuitos electrónicos, la que me hace falta. Ah, muy bien. Entonces se la voy a revisar. Yo hasta ayer había revisado y esas eran las que me aparecían, pero voy a volver a revisar y ya mañana pues les mando el dato nuevamente. Ah, bueno. Instructor. Sí, dígame, Mario. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, instructor. Solo con la consulta, en aulas virtuales, tenemos todo lo que hemos